Proyecto 7. La investigación. ¿Qué revisaremos? Investigación. ¿Cómo elegir el tema y subtemas de investigación? ¿Qué debo de tomar en cuenta a la hora de buscar información para realizar una investigación? Lo primero que contestaremos es ¿qué es una investigación? El vocablo investigación proviene de raíces latinas, en específico de la entrada investigatio o investigationis, aunque otras fuentes alegan que proviene de la voz latina vestigium, que significa huella. En sí, investigar implica estudiar y buscar información sobre un tema determinado. Podemos definirla como un proceso metódico, sistematizado y objetivo, así como ordenado, que tiene como finalidad responder ciertas preguntas, ciertas teorías, suposiciones, conjeturas y o hipótesis que se presentan en un momento dado sobre un tema determinado. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es elegir nuestro tema de investigación. Para ello, podrás contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tema te gustaría investigar? Y podrás elegir cualquiera que sea este. Cerebro humano, si te interesan, por ejemplo, temas de biología, el cuerpo, ciencia, inclusive tecnología. Temas de salud como el COVID, que son temas muy actuales y de interés para un gran número de personas. También podemos investigar acerca de otros temas como fútbol, karate, deportes. Es decir, la investigación no discrimina ningún tipo de tema. Una vez que definiste cuál es el tema que te gustaría investigar, debes de contestar la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría saber sobre el tema que vas a investigar? Es decir, tienes que pensar en las dudas que tengas sobre el tema principal, puesto que estas dudas se convertirán posteriormente en tus subtemas. Utilizando uno de los ejemplos anteriores, el del tema acerca del cerebro humano, yo decidí hacer estas preguntas. ¿Qué beneficios aporta hacer ejercicio para el cerebro? ¿Qué enfermedades afectan el cerebro de las personas? ¿Cómo cuidar nuestro cerebro? ¿Qué partes componen el cerebro humano? ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? Una vez que definiste cuáles son las preguntas que te interesan y que son las que se convertirán en tus subtemas posteriormente, deberás ordenarlas de forma lógica según consideres que deberían aparecer en tu investigación a la hora de que la presentes por escrito o de forma oral. Recuerda que uno de los objetivos de la investigación es mostrar tus resultados a otras personas para que también conozcan esa información. En este caso, yo decidí que la primera pregunta de mi investigación o el primer subtema sería ¿qué partes componen el cerebro humano? La segunda, ¿cómo funciona el cerebro humano? La tercera, ¿qué enfermedades afectan el cerebro de las personas? Cuarto subtema o cuarta pregunta, ¿cómo cuidar nuestro cerebro? Y quinto subtema o pregunta, ¿qué beneficios aporta hacer ejercicio para el cerebro? Recuerda que puedes modificar el orden más adelante si así lo requieres. La investigación es un proceso dinámico pero bien planeado. Y conforme vayas avanzando en ella, te podrás dar cuenta que puedes tener nuevas dudas. Inclusive puedes cambiar las preguntas o el orden de las preguntas más adelante. Una vez que tienes los subtemas o las preguntas que van a guiar tu investigación, deberás de realizar una búsqueda de información en fuentes confiables para contestar dichas dudas. Deberás buscar información en materiales impresos y hoy en día principalmente digitales para posteriormente analizar dicha información. También deberás tomar en cuenta la siguiente recomendación. Primero, la búsqueda de información en materiales impresos. Pues se recomienda que el primer lugar al que asistas sean las bibliotecas comunitarias o bibliotecas importantes del lugar donde vivas. También puedes recurrir a información que te proporcionen algunos de tus familiares si cuentan con algún material
que te pueda apoyar en tu investigación. Recuerda que como materiales impresos también podemos obtener información de revistas especializadas o inclusive periódicos. Es importante revisar la portada de dichos libros, puesto que de esta manera vamos a ver de forma rápida si el tema general del que tratan nos sirve para nuestro tema de investigación. Los índices de los libros fundamentalmente nos van a servir puesto que facilitan al lector la localización de los contenidos, ya que indican las páginas en donde se ubican en un libro dichos temas. También puede ser un listado de nombres, cuadros e ilustraciones. En los índices los temas se distinguen claramente de los subtemas mediante el empleo de diferentes tipos y tamaños de letra, ya sean negritas, cursivas o mayúsculas, y por el uso de espacios como las sangrías. Existen dos tipos de índice. El primero es el índice de contenido o tablas de contenido. En este tipo de índice se encuentran ordenados a manera de secciones o capítulos todos los contenidos que están presentes en dicho libro. El segundo tipo de índice es el analítico, y en él se encuentran enlistados todos los temas en orden alfabético, acompañados del señalamiento de la página donde se hace referencia a ellos. Es decir, que el índice analítico nos permite revisar de manera más rápida si ese libro cuenta con información sobre el tema que nos interesa, sin necesidad de revisar en el índice de contenido de tema por tema a ver si hay información útil para nosotros. Cuando busques información en sitios web, debes de considerar que hay mucha información en internet que es poco seria o poco confiable. Por ello debes de considerar el buscar información en páginas cuya dirección sea en terminación .gov, pues pertenecen a instancias gubernamentales y ellas representan fuentes confiables de información también. Debes de revisar páginas con terminación .org que corresponden a organismos y asociaciones que mantienen sus páginas con información actualizada relacionada a las actividades que realizan, por ejemplo, cuidado del medio ambiente, derechos humanos, ciencia y tecnología, entre otras. Y por último, también es importante revisar páginas que terminen en .edu, ya que pertenecen a universidades, colegios superiores, centros de educación, etc. Hay que desconfiar de sitios con demasiada publicidad, pues lo más probable es que solo busquen atraer el tráfico de personas hacia sus páginas y en realidad no proporcionan información útil. Debes verificar quién es el autor del contenido revisado y de preferencia no consultar fuentes como Wikipedia, pues aquí cualquier persona puede modificar el contenido de la información. Entonces no podemos confiar en dicha fuente, en dicho autor, porque no sabemos quién es. Hay que consultar revistas electrónicas de universidades o asociaciones académicas. También debes verificar la fecha de publicación de la información para corroborar que sea actual, pues de lo contrario, corres el riesgo de que no sea útil. Debes de utilizar también buscadores académicos, como lo son los siguientes. Google Académico, podrías buscar el mismo tema en el buscador tradicional de Google y en el buscador de Google Académico para ver qué diferencias encuentras. Otros buscadores que nos proporcionan información en español son, por ejemplo, Cielo, Dialnet o worldwidescience.org. Como puedes observar, te proporcioné varios buscadores donde podrás encontrar información científica y seria en nuestro idioma español, puesto que la mayoría de la información en el área científica se encuentra sobre todo desarrollada en inglés. Por ello es importante que más personas que hablen nuestro idioma generen información científica a través de investigaciones que podamos consultar en nuestra lengua.